Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 30 de noviembre del año 2018 y el día de hoy quiero hacer algunos comentarios en relación al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el día de mañana, sábado 1 de diciembre, tomará posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Yo soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985 y que a lo largo de una trayectoria de casi 34 años, en todos los casos nos hemos ocupado de proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los contribuyentes mexicanos, tarea que hemos desempeñado de manera exitosa, ya que hasta el día de hoy ninguno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio a manos del fisco. La autoridad hacendaria no le ha embargado mercancía, maquinaria, cuentas bancarias, cartera de créditos, no le ha embargado la negociación en su conjunto en funcionamiento, y ninguno de nuestros clientes ha perdido su casa habitación por problemas fiscales, al mismo tiempo que ninguno de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado penalmente o sentenciado como culpable por la comisión de un delito fiscal o lavado de dinero, ¿verdad? Bien, quiero comentar que el 15 de abril de este año 2018 presenté una denuncia penal en contra del entonces candidato por el partido Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en contra de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por la probable comisión del delito de lavado de dinero. En esa denuncia penal se aportaron elementos, información, conceptos jurídicos que demuestran plenamente la probable comisión de ese ilícito. Aclaro que nosotros siempre hemos hablado de que hemos denunciado a Andrés Manuel López Obrador por la probable comisión del delito de lavado de dinero, porque así debe de ser, por la probable comisión, porque en México, tal y como está nuestra legislación constitucional y legal vigente, el único que puede determinar que una persona cometió un delito es el Poder Judicial de la Federación, y mientras no exista una sentencia firme que causó estado que declare que una persona cometió un ilícito, siempre se tiene que hablar de la probable comisión de un delito, aunque haya elementos probatorios que induzcan a la certeza de que sí se incurrió en tal delito. Entonces, cuando nosotros hemos hablado en la denuncia de la probable comisión del delito de lavado de dinero, no hablamos de la probable comisión de ese delito porque tengamos dudas de que se configuró esa conducta delictiva, sino porque conforme a derecho debemos hablar necesariamente de la probable comisión de esos ilícitos. Bien, esa denuncia fue presentada. Sorpresivamente la PGR no le dio trámite, no inició jamás la carpeta de investigación. El gobierno federal y la PGR jamás hicieron alguna manifestación pública de que AMLO había sido denunciado junto con su esposa por la probable comisión del delito de lavado de dinero. Esa información tampoco fue difundida por los candidatos contendientes con AMLO, Mid, Anaya, El Bronco, Margarita Zavala. Tampoco fue dada a conocer por los partidos políticos contendientes, PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera. Las televisoras, las cadenas televisoras a nivel nacional, los periódicos de circulación nacional, las revistas de circulación nacional, tampoco dieron nota de esta denuncia de hechos. Los organismos empresariales, todo el mundo guardó absoluto silencio, protegiendo la imagen de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no únicamente no se le dio curso a la denuncia, sino que oficialmente, y en eso participaron partidos políticos, candidatos, diputados, senadores, el gobierno federal, Enrique Peña Nieto, pero también participó Vicente Fox, también Calderón, Salinas de Gortari. Jamás se manifestaron respecto de la denuncia
que comentamos como si esta no hubiera existido. Y esto es algo verdaderamente inexplicable, porque en ese entonces, 15 de abril de 2018, ¿qué noticia podía ser más importante que la que el candidato del partido Morena había sido denunciado por lavado de dinero, siendo que en ese momento era el candidato que iba de puntero? Además, alguien que se ostentaba como honesto, como recto, como que siempre había cumplido con la ley, aunque todos sabemos que nunca ha pagado impuestos, ¿verdad? A pesar de que él dice que tuvo ingresos millonarios por sus libros, por las conferencias que daba, además de que gastó cantidades millonarias viajando por todo el país, visitando todos los municipios del país, en más de una ocasión varios de ellos, ¿verdad? Lo que representa un gasto multimillonario. Además, estos viajes los hizo en gran parte del periodo en donde no tenía partido político, en donde no existía Morena, o sea, sufragando él a nivel personal esos gastos, y sin embargo no declaró esos ingresos, aclarando que de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, todos los gastos que no se declaran se consideran ingresos omitidos. Entonces, pues, todo esto nosotros lo hicimos no porque tuviéramos alguna duda de que Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a la presidencia. Estábamos totalmente convencidos, y así lo dijimos en todos los videos que publicamos en esa época, de que él iba a llegar a la presidencia. Pero nosotros hicimos ese video porque él criticaba a todos los demás candidatos y hablaba de toda la clase política, PRI, PAN, PRD, hablaba de los expresidentes diciendo que eran integrantes de la mafia del poder, y él se deslindaba de toda esa mafia del poder. Entonces nosotros teníamos la sospecha de que todo era una simulación, que ese enfrentamiento frontal entre AMLO con toda la clase política, partidos políticos, funcionarios, gobierno federal, era una farsa. Y entonces, para salir de dudas, nosotros presentamos la denuncia respectiva, pensando que si realmente el gobierno federal quería que AMLO no llegara a la presidencia, le iba a dar curso a la denuncia, la iba a integrar, porque había todos los elementos para demostrar que no se habían pagado los impuestos correctamente, ¿verdad? Que había una evasión y que había un lavado de dinero, ¿verdad? Y sorpresivamente el gobierno federal, la PGR, no inicia jamás la investigación. Algo más sorpresivo, todo el gobierno federal, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto, por el encargado de la PGR y todos los demás funcionarios, tampoco los diputados, senadores, nadie de ningún partido se refirió jamás a la denuncia de hechos, como si esta no hubiera existido, lo que nos da una clara idea de que toda la clase política, toda la mafia del poder, protegía la imagen de AMLO, cuidando que no se saliera a la luz pública la denuncia, por lo menos que no se hablara de ella en cadenas de televisión a nivel nacional, en periódicos de circulación nacional, en revistas de prestigio, porque sí se manejó esto en redes sociales, ¿verdad? Pero a pesar de que tuvo una difusión profunda en redes sociales, los grandes medios de difusión, la clase política, diputados, senadores, gobierno federal, nadie habló de esta denuncia, ¿verdad? Cuidando a AMLO, lo que nos dio a entender claramente que realmente AMLO forma parte de la mafia del poder, y por eso la mafia del poder cuidó exageradamente la imagen, permitiendo así que llegara a la presidencia el 1 de julio y que el día 1 de diciembre tome posesión como presidente de la República. AMLO ha sostenido que él no es vengativo, que a él no le gusta la venganza, lo que sí imparte es la justicia, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos profundas dudas de que efectivamente AMLO no sea vengativo, porque hemos observado su forma de ser, su comportamiento, lo que dice, y hemos encontrado que hay siempre una doble moral, un doble discurso. Primero dice algo, luego hace otra cosa, dice que va a respetar la ley, lleva a cabo consultas totalmente ilegales e inconstitucionales, etcétera. Dice una cosa, hace otra cosa. Entonces, cuando él sostiene que no es vengativo, bueno, pues no hay muchos elementos para creerle. Máxime que alguien que es vengativo
nunca va a decir soy vengativo, ¿no? Porque normalmente los que son vengativos lo hacen por la espalda. Entonces, el hecho de que él diga no soy vengativo no nos da la seguridad de que no sea vengativo. Y yo en lo personal sí estoy totalmente convencido de que el presidente constitucional próximo va a tratar de vengarse por la denuncia que presenté por lavado de dinero en su contra y en contra de su esposa, todo lo cual sin duda alguna generó animosidad en contra de esta persona que fue el denunciante, motivo por el cual, siendo el presidente de la República, con todo el poder, con todo el Congreso a su favor, con todas las legislaturas, con todo el poder en sus manos, ¿verdad?, seguramente lo utilizará, entre otras cosas, para desquitarse de este profesionista que en su momento, con pruebas en la mano, presentó una denuncia en su contra por la probable comisión del delito de lavado de dinero, algo que además él supo que estuvo denunciado, porque su vocera Cloutier lo mencionó, y sin embargo él jamás habló de esa denuncia, ¿verdad? Él dice que es una persona honesta y sin embargo jamás habló de que estaba siendo denunciado por lavado de dinero, jamás desvirtuó verbalmente lo que nosotros dijimos en la denuncia y en infinidad de videos que nosotros publicamos en YouTube, en nuestro canal Alejandro Ponce Rivera o México Triunfador. Y entonces pues nosotros tenemos temor de que, temor no, estamos prácticamente convencidos de que va a tratar de desquitarse. No tengo temor, yo siempre lo he dicho, no este año ni el año pasado, desde que era presidente Carlos Salinas de Gortari y que yo criticaba su administración, yo siempre he dicho que no le tengo miedo a ninguno de mis semejantes, no importando su número, su poder, su dinero, sus malos sentimientos, no les tengo miedo. Y siempre he dicho que al único que le tengo temor es a Dios. Fuera de ellos, a nadie, no importando su poder, su número, su maldad, etcétera, etcétera. No me importa, no tengo temor. Lo único que tengo seguro desde el día que nací es que un día voy a morir, pero también estoy totalmente convencido de que yo voy a morir el día, la hora, lugar y circunstancias que lo decida mi Creador, y yo estoy presto a irme de este mundo en el momento que así lo decida mi Padre Eterno de grande majestad. Entonces pues no tengo temor, pero sí quiero hacer algunas precisiones en este momento que todavía no entra a la presidencia de la República, para dar información sobre mi conducta, de tal suerte que el día de mañana no se trate de manchar falsamente mi imagen, inventándome conductas delictivas en las que yo no incurrí. En primer lugar, quiero mencionar que yo soy abogado fiscalista, tengo una trayectoria como abogado de 43 años y como titular del despacho de Defensa Fiscal Grupo Jurídico de 34 años, y en esos años siempre hemos defendido con éxito el patrimonio y la libertad de nuestros clientes, contribuyentes mexicanos, ¿verdad? Y siempre lo hemos hecho conforme a estricto derecho, apegados a derecho y apegados a la verdad. Nosotros jamás hemos sido corruptos, nunca hemos dado un solo peso de mordida, ni a empleados hacendarios ni a empleados de tribunales. Siempre hemos actuado con rectitud, con apego estricto a la ley. Otra cosa importante que quiero destacar es que yo sí pago impuestos y los pago además en la cantidad correcta. No he incurrido en un solo delito fiscal. Tengo mi domicilio perfectamente localizado, presento mis declaraciones con datos correctos y pago el impuesto respectivo. Nosotros no hemos presentado jamás declaraciones falsamente en ceros, nunca hemos declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, nunca hemos inflado deducciones, jamás hemos deducido o acreditado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, nunca hemos utilizado esquemas agresivos de evasión fiscal, no vendemos facturas, no vendemos esquemas agresivos de evasión fiscal, no nos quedamos con las retenciones, solamente disminuimos en la declaración del ejercicio los pagos provisionales que realmente efectuamos, no realizamos erogaciones superiores a los ingresos que declaramos y siempre hemos presentado las declaraciones de impuestos correctamente. Entonces, jamás podrá atribuirse a mi persona, a mis personas morales o a mis colaboradores la probable comisión de algún delito tributario, porque en cuestiones fiscales hemos sido muy
exigentes de cumplir puntualmente con la ley fiscal. Obviamente nosotros no utilizamos recursos de procedencia ilícita, porque jamás hemos utilizado dinero que no hemos declarado fiscalmente. Es imposible que las autoridades hacendarias descubran alguna cuenta bancaria personal que no esté incorporada a nuestra contabilidad. Nunca hemos adquirido un bien con dinero ilícito. Entonces, pues, siempre hemos manejado nuestro dinero a través del sistema financiero, a través de cuentas bancarias. Recuerden ustedes que Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que decía que tenía ingresos por la venta de libros y por conferencias, nunca tuvo cuenta bancaria, lo que significa que nunca manejó su dinero como lo marca la ley a través del sistema financiero, ¿verdad? Yo no sé cómo le pagarían sus honorarios o sus regalías si no tenía cuenta bancaria, porque tanto el que lo contrató como expositor o la editorial que le pagaba sus regalías, para que su gasto fuera deducible, tenía que hacerse el pago con cheque nominativo para una en cuenta del beneficiario, Andrés Manuel López Obrador, o con transferencia. Y si Andrés Manuel López Obrador no tenía cuenta bancaria, los pagos que le hicieron por regalías o por honorarios por conferencias no eran deducibles para quienes le pagaron. Entonces veamos cómo hay una situación muy irregular en la situación fiscal de Andrés Manuel López Obrador, lo que no ocurre con nosotros, porque nosotros siempre hemos manejado cuentas bancarias y todo el dinero que cobramos ha ingresado siempre a esas cuentas bancarias que nosotros tenemos a nombre de nosotros. Muy bien, bueno, entonces pues no hay posibilidades de que la autoridad nos atribuya delitos fiscales o lavado de dinero, y yo no puedo estar mintiendo porque el SAT tiene toda mi información, y a partir de mañana el equipo de trabajo de AMLO tendrá esa información directamente en sus manos, toda mi información, y si yo estuviera falseando, evidentemente que mis mentiras caerían de inmediato, ¿verdad? Pero afortunadamente cualquier delito tributario y cualquier lavado de dinero se tiene que probar documentalmente, y no hay documentos que demuestren que nosotros hemos lavado dinero o que hemos cometido delitos tributarios. Lo que sí tengo mucho, no tengo temor, pero lo que sí tengo de lo que sí existe mucha probabilidad es de que la autoridad trate de atribuirme falsamente la probable comisión de un delito, para lo cual una estrategia ilegal pero efectiva puede ser la de circulando en mi vehículo, interceptarme. Puede ser a medianoche, puede ser a las 11 de la noche, puede ser en un lugar no muy circulado, o puede ser a la vista de la gente, ¿verdad? Y que al momento de estarme haciendo esa inspección ocular en mi vehículo, con el pretexto que sea, los policías o la Guardia Nacional que lleve a cabo esa inspección pueden sembrarme drogas, armas, pueden sembrarme dinero en efectivo, y con base en esos elementos sembrados por la propia policía, por la propia futura Guardia Nacional, ¿verdad?, pueden sí detenerme y presentarme como una persona que supuestamente portaba armas, dinero en efectivo o drogas, y entonces sí acusarme, procesarme, sentenciarme, ¿verdad?, de delitos contra la salud, portación ilegal de armas o lavado de dinero. Eso sí puede ocurrir, ¿verdad? Eso lo ha hecho nuestro gobierno en infinidad de ocasiones. Yo quiero hacer notar que parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido algún seguimiento sobre mi humilde persona, porque en una entrevista que le hizo recientemente Carmen Aristegui, él en alguna parte de la entrevista dijo lo siguiente, que yo quiero compartir con ustedes exactamente. Vamos a escucharlo directamente. Un segundo. Abogados, ¿sí?, para la defensa de los que están. Perdonen ustedes, vamos a volver a poner. Del Chapo. Encarcelados, sí, y de los que están acusando también al Chapo. Entonces hay que esperar la presentación de pruebas, no apresurarnos. Los abogados tienen una estrategia siempre, o sea, y en Estados Unidos
tienen una manera de aplicar la ley también muy sui generis. Perdón, por favor, no estaba previsto esto. Ofrecen, por ejemplo, reducción de penas, tienen mecanismos para alentar que ayudes a la justicia. Alentar de que ¿Te gusta esa idea? O lo de Odebrecht, por ejemplo, fue así. Le dijeron al dueño de Odebrecht, di todo lo que sabes, ¿sí? Y te vamos a proteger, te vamos a reducir penas. Y así habló. Y así habló muchísimo. Y así causó la tremenda crisis en varios países. Está haciendo un escándalo. Déjame ahí tomar yo ese nada más, para que no quede en la ambigüedad, decir, esperemos las pruebas, ¿sí? Y entonces ya con mucha objetividad opinamos. ¿Y si no hay pruebas? Si no hay pruebas, pues es parte pues de el manejo político, ¿sí?, que tiene que ver en todos estos casos. Mira, un abogado, por experiencia te digo, tiene como propósito sacar de la cárcel a su cliente o reducir su sentencia. Ese es su trabajo. Pues hay abogados aquí en México que para mí no son muy buenos. Sin embargo, se anuncian diciendo que ninguno de sus clientes está en la cárcel o que todos los casos que llevan los resuelven muy bien. Entonces, ese es el trabajo del abogado. Es el trabajo. Por ejemplo. Perdón, no tenía perfectamente identificado, yo pensé que sí, pero me equivoqué, no tenía perfectamente identificada la parte, pero al final, espero que se haya escuchado, y si no lo leo con precisión. Dice López Obrador, hay abogados aquí en México que para mí no son muy buenos, sin embargo, se anuncian diciendo que ninguno de sus clientes está en la cárcel o que todos los casos que llevan los resuelven muy bien. Bien. Vamos a analizar brevemente ese comentario para que quede claro que ese comentario iba dirigido en mi contra, a menos que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, aclare de qué abogado se estaba refiriendo. Bien, vamos a ver. Los abogados que llevan asuntos civiles, mercantiles, agrarios, laborales, difícilmente van a presumir, o en su publicidad, de que ninguno de sus clientes está en la cárcel. Porque esa no es la forma de ofertar servicios laborales, civiles, familiares, etc. Un abogado penalista tampoco va a decir jamás que ninguno de sus clientes esté en la cárcel, porque los abogados penalistas por naturaleza deben defender a gente que está siendo investigada ministerialmente o a gente que está siendo procesada penalmente, y muchos de esos clientes están exactamente tras las rejas o están libres de manera cautelar, habiendo previamente otorgado una garantía. Entonces, esto tampoco lo dicen los abogados penalistas. Y los abogados fiscalistas jamás van a decir y jamás dicen, yo no he escuchado nunca a un abogado fiscalista que diga dentro de su información del despacho, ¿verdad?, que ninguno de sus clientes está en la cárcel. En cambio, nosotros, como lo dije al inicio de este video, ¿verdad?, nosotros hemos protegido, conservado y defendido el patrimonio de nuestros clientes y la libertad, y en 34 años de trayectoria en materia fiscal, ¿verdad?, ninguno de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, ni ha sido procesado, ni mucho menos ha sido sentenciado por la probable comisión de un delito fiscal. Yo exijo que si el presidente AMLO dice que ese señalamiento no era dirigido a mi persona,
que entonces dé nombres y apellidos de contra qué abogado dirigió ese comentario y que aporte las pruebas y que las pruebas pueda verificarse que son anteriores a la fecha en que fue entrevistado por Carmen Aristegui. Ustedes revisen mi canal de YouTube, ¿verdad? Y verán ustedes cómo en los últimos 10 o 15 videos que hemos subido, siempre hemos empezado el video diciendo: soy Alejandro Ponce Rivera, director de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, con 34 años de trayectoria, en las cuales ningún cliente mío ha perdido su libertad ni su patrimonio, y ningún cliente mío ha sido investigado ministerialmente, procesado ni sentenciado por delitos fiscales. Yo sí tengo pruebas para decir que yo he dicho eso, de que ninguno de mis clientes está en la cárcel. Entonces, si ese señalamiento no fue dirigido en contra de mi persona, que Andrés Manuel López Obrador diga qué abogados son los que dicen que ninguno de sus clientes está en la cárcel y que aporte pruebas, porque aunque sea una persona muy honesta, el dicho no vale, tiene uno siempre que aportar pruebas. Sí sé que Andrés Manuel López Obrador no es licenciado en Derecho, pero sí tiene asesores jurídicos. Entonces, sí estoy seguro de que este señalamiento fue dirigido en contra de mi persona, lo que da a entenderme de que está muy puntual de lo que yo hago y digo, y por eso sí lo creo capaz de que en su sexenio trate de inventarme, de fabricarme artificialmente un delito para poder privarme de la libertad. Puede incluso, a lo mejor incluso atentar contra mi vida. Recordemos al comisionado del INAI que recientemente falleció cayendo de un edificio de 5 pisos. Toda la información que se manejó de inmediato fue totalmente confusa, que había muerto de un infarto, y después ya salió a la luz de que ya tienen los videos. Y ahora, si ya tienen los videos y fue un accidente, ¿por qué no los hacen públicos? ¿Por qué han tardado tanto? Los están editando, están viendo qué enseñan y qué no enseñan. Recordemos que ese comisionado fue el que pidió que la PGR hiciera pública la información de Obredech. Entonces, ya sabemos cómo se las gasta el gobierno. Entonces, yo sí quiero desde este momento hacer responsable al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cualquier accidente, riña que afecte mi integridad física o mi vida o la de mis colaboradores o las de mis familiares. Formalmente y expresamente digo, no está en mis planes suicidarme, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco participo en riñas, y si de pronto una bala cruzó en un fuego, de pronto aparezco muerto, eso no fue de ninguna manera imprudencial, seguramente fue algo intencional, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo se las gasta nuestro gobierno, ¿verdad? Y repito, cualquier denuncia por supuestamente en mi coche, en mi casa, habitación, en mi despacho, poseer armas, drogas o dinero en efectivo, serán falsas imputaciones en las que con toda seguridad el gobierno federal habrá sembrado previamente esos elementos para poder incriminarme y privarme de la libertad y sacarme de circulación, ¿verdad? Nosotros no consumimos estupefacientes, tenemos exámenes médicos que acreditan periódicamente que nuestro organismo está libre de cualquier elemento narcótico, psicotrópico, etcétera, enervantes, todo eso está libre. Nosotros no tenemos armas ni en la casa, ni en el despacho, ni en el vehículo, porque como jamás podremos nosotros privar de la vida a un semejante y jamás vamos a usar armas en contra de nuestros hermanos, no tiene caso que tengamos una pistola. Y todo el dinero que utilizamos proviene de cuentas bancarias en las cuales depositamos nuestros ingresos que en su totalidad son declarados fiscalmente, motivo por el cual nosotros no tenemos dinero en efectivo en nuestro poder. Por lo tanto, cualquier señalamiento que pueda salir en su momento presentándome como persona que trafica drogas o armas o que lava dinero, es una falsa imputación, y lo digo ahora, ¿verdad? Porque si el día de mañana me hacen una jugada sucia y me presentan como delincuente, yo sé que jamás, posteriormente a esa fecha, jamás me darán
le darán sonido, amigos. Ya no podré jamás hablar públicamente y por eso me anticipo a cualquier mala jugada que pudieran intentar hacer en mi contra, ¿verdad? Entonces, pues, hago pública esta denuncia y sí hago responsable desde este momento de cualquier situación que atente contra mi vida o la de mis familiares o de mis colaboradores al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el primer mandatario, esto es el primero que debe obedecer al pueblo mexicano. Y recordemos que él dice que el pueblo manda, y este video lo estoy dirigiendo a los 60 millones de mexicanos con credencial para votar que no votaron por AMLO, a los millones de mexicanos que tenían edad para votar pero que no tenían credencial y que tampoco votaron por AMLO, y a los millones de mexicanos que el 1 de julio de este año votaron por AMLO y que hoy están totalmente decepcionados y que hoy se arrepienten de haber votado por AMLO. Y obviamente esta cantidad de mexicanos a los que me dirijo, mucho más de 60 millones, rebasa con exceso a los 30 millones de votos que tuvo AMLO, por lo que yo me estoy dirigiendo no a la minoría de 30 millones, sino a la mayoría de 60 millones de mexicanos, más de 60 millones de mexicanos que no votamos por AMLO, ¿verdad? Y que representan una mayoría del soberano pueblo mexicano. Bien, estimados amigos, yo deseo que en los próximos años Dios derrame sus bendiciones y su protección sobre todos nosotros. Sean felices. Buenas tardes.